A Cuba y a México nos une una gran historia. Aunque somos dos naciones con enormes diferencias, es cierto que los mexicanos y los cubanos nos simpatizamos de manera mutua. Durante las últimas décadas han sido miles los cubanos los que han decidido migrar a México en busca de una mejor vida. Este país les ha abierto sus puertas y le ha brindado cientos de oportunidades. Dígase intelectuales, músicos, deportistas, médicos y pueblo cubano en general han encontrado en México un nuevo hogar. Si bien es cierto que muchos lo han usado como puente para cruzar la frontera norte en busca del sueño americano, muchos han decidido quedarse en México, empezar de cero y aportar con su conocimiento y trabajo al desarrollo de esta sociedad. Personalmente considero, y lo digo por experiencia propia, que por parte de las mexicanas y los mexicanos con relación a Cuba hay mucho desconocimiento en una buena parte de la población. La isla caribeña sigue siendo un misterio para muchos. Aunque las redes sociales han permitido conocer más a fondo la realidad que viven las cubanas y los cubanos, todavía hay muchos temas que no se comprenden, tales como el tipo de sistema imperante, el unipartidismo, la falta de libertad de expresión, el recio control de la economía que existe en el país y un largo etcétera. Hay una gran presencia del turismo mexicano en Cuba, pero esto no es suficiente. Algunos van a conocer sus playas y sus hoteles, es decir, lo mejor que ofrece el Caribe cubano a sus visitantes. Otros intentan acercarse más a la cotidianidad de los isleños. Los motivos para conocer Cuba que tienen los mexicanos son muy diversos y por ello lo son también sus opiniones. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Hoy me encuentro en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me complace presentar al doctor Casimiro Leco Tomás, quien es profesor economista de este instituto. Vamos a tener un debate muy interesante. El doctor Casimiro hace ya algunos años visitó a Cuba, así que vamos a estar tocando temas de economía, su experiencia en la isla caribeña. Doctor, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, en su caso particular, ¿cuándo visitó Cuba? ¿De cuánto tiempo fue su estancia? Cuando a mí se me dio la posibilidad de ir a visitar Cuba, yo estaba muy emocionado. Era muy joven, era mi primer viaje al extranjero. La experiencia fue genial, nunca la voy a olvidar y todavía la recuerdo. He viajado a muchos países, pero Cuba sigue teniendo algo especial, ¿no? Porque era la Cuba socialista, porque era la Cuba la que los maestros nos enseñaban en las aulas universitarias. Teníamos profesores exiliados chilenos, tuve la fortuna de tener profesores aquí en la universidad, Sergio Guerra Vinaboy, historiador, Oscar Loyola Vega, y más profesores, ¿no? que nos formaron dentro de estas aulas universitarias. Entonces todo lo que habíamos aprendido para nosotros era así como conocer otro contexto, otra realidad, totalmente diferente a la que vivimos. Y fue en el año de 1999, siendo yo estudiante de licenciatura en Historia, que voy a participar en un congreso justamente de historiadores y que nuestra estancia fue corta, ¿no? Un mes aproximadamente. Decidimos quedarnos porque queríamos conocer y queríamos explorar más allá. No era justamente esa parte turística, porque nosotros no teníamos los medios, no teníamos las posibilidades siendo estudiantes y queríamos, pues sí, entrar, digamos, como se debe a un país distinto al tuyo, ¿sí? Con toda la normatividad, pero conocer más, era la inquietud, ¿no? Y
y te impresiona porque es un contexto distinto al que estás acostumbrado. Yo me acuerdo que mis amigos me despidieron con aplausos porque finalmente alguien iba a ir y conocer y regresar a este lugar para comentarles. Y justamente nosotros nos formamos en las casas del estudiante y donde se nos inculcaba mucho las doctrinas socialistas, donde se nos inculcaba mucho esta parte del socialismo, pero no había cómo vivirlo adentro, ¿no? Y era como que un reto también para nosotros. ¿Cuál fue el principal reto a vencer para nosotros? Justamente eso, el de no teníamos dinero, el de que no sabíamos que no podíamos siempre estar como turistas en hoteles, en adquisición de bienes, de insumos, y era un poco como que al mochilazo la aventura, pero si no lo hacíamos, creo que no íbamos a conocer. Por eso está tan presente en mí esa experiencia, ser joven, ser estudiante, ver estas ideologías y ver el contexto de la realidad, de la problemática, de todo el impacto. Y es cierto que México y Cuba tienen una gran relación histórica. La Universidad Michoacana en su momento tuvo una muy fuerte vinculación con la Universidad de la Habana. Periodos van, periodos vienen. Y justamente es parte de eso que se requiere seguir impulsando y promoviendo este tipo de vinculaciones. ¿Qué quería conocer de la isla? ¿Cuáles fueron sus motivos? Justamente conocer la otra parte, la que no siempre nos comentan, ¿no? Yo me acuerdo que quería conocer eso y vine y me preguntaban y vine y regresé a México comentando sobre las condiciones de vida de los habitantes, sobre cómo me parecía organizado el que la gente puede acceder a los insumos, el cómo está tan organizada la calendarización y cómo la gente se comporta para obtener este tipo de beneficios. A mí me impresionaba un poco la organización, la disciplina, la forma de que todos entendían como los códigos que hay que seguir. Eso es algo que en México no siempre tenemos y no siempre valoramos y que se valora eh, la comida que tienes, se administra, ¿sí? Se racionaliza. Me impresionaba yo ver cómo no desechan papel, cómo no se echa a la basura la comida, cómo no se abusa de las cosas, cómo las valoran, cómo le dan utilidad, cómo le sacan provecho a todo, ¿sí? Y en México es algo que no tenemos, y yo como profesor he luchado y he insistido justamente en eso, en que como no tienen la experiencia no valoran, y piensan que todo tiempo lo vamos a tener, y piensan que todo tiempo se puede tener acceso a ello, y no siempre se trata de dinero, se trata también de organizar. Lo que me llamaba la atención es la educación. Definitivamente en Cuba, ver cómo los niños asisten a la escuela en un periodo largo durante el día y justamente con horarios específicos y la disciplina, ¿sí? Eso, el modelo cubano a mí eh, digamos, me gusta, lo reconozco y trato también de inculcar esto, ¿no? Y a pesar de las limitaciones, como hay un gran potencial y un gran conocimiento. Por eso también, siendo Cuba un país chico geográficamente en comparación a México, cómo están presentes en diferentes sectores de competencia, llamemos de la educación, en lo deportivo, en la cuestión de diferentes eventos que se realizan, ¿no? Y a veces, ¿y dónde está México? Justamente yo ayer vería el campeonato mundial y los mexicanos no están. Y tenemos un país tan grande con infraestructura, con recursos. Yo siempre he dicho que no solamente se trata de dinero, también se trata
de asumir como que esa responsabilidad, de trabajar con lo que se tiene. Y nos falta, creo que mucho este sentido del nacionalismo, y en Cuba sí lo vi, el sentido, el patriotismo, ¿sí? El sentido de que soy mexicano y tengo que representar, ¿sí? Porque de pronto nos ponemos a cuestionar a México, ¿no? Los que hemos tenido esta experiencia de estar en Cuba específicamente, yo creo que sí nos cambia la perspectiva. Previo a su viaje, ¿qué había escuchado sobre Cuba? ¿Qué sabía? ¿Cuáles eran los estereotipos más comunes que acerca de los cubanos usted tenía? Lo que nos habían enseñado en un taller que se llamaba Cátedra José Martí, mucha de esta ideología, ¿no? Sobre el socialismo, mucho de esto que se tiene que hablar de un modelo, ¿no? Socialista. Yo estaba así como muy esquemático antes de conocer, y que era justamente como que ver y corroborar qué tanto lo que habíamos aprendido a nivel teórico en la práctica se daba. ¿Se vinculó o convivió con alguna familia cubana y con personas en la calle o se quedó hospedado en un hotel? Por supuesto que nos vinculamos con familias cubanas, era la manera en que ya nos habían prevenido que era una forma de que podíamos nosotros, salía más barato, ¿no? Y de convivir con ellos, justamente nos vincularon, justamente fue como la red para poder entrar y conocer más, ¿sí? Y ellos mismos nos daban como que los tips para poder, de tal manera que la estancia pudiese ser mucho más placentera, sí, pero también en términos económicos se viera reflejados. A usted, siendo mexicano, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de los cubanos? Lo que más me llamó la atención, que yo nunca había visto gente de color. Eso para mí fue, llegando al aeropuerto, fue impresionante, ¿no? Somos humanos, o sea, somos iguales. Tenemos derechos, tenemos obligaciones, somos personas. Pero el hecho de tú no convivir hace 20 años y no interactuar en un país donde solamente habemos raza como de un mismo estilo, para mí eso fue. La otra parte fue que me impactó fue los niños pidiendo, ¿no? Pidiendo dinero, pidiendo algo que les pudieras tú ofrecer. Eh, Otra parte que me llama la atención fue también esa trasladarte como en el tiempo. En el tiempo es como que estuviésemos en la época de los 60s, en la época de los 50s, los vehículos que yo no había visto. Para mí fue algo así como muy impactante, ¿no? Hablemos un poco de la economía de Cuba. ¿Encontró escasez en la isla? ¿Conoció la libreta de abastecimiento? ¿Qué le pareció el hecho de que en la isla no exista la propiedad privada? Híjole, son temas interesantes, ¿no? Porque depende el desabasto, ¿sí? Hay quien tiene dinero y compra y sigue teniendo desabasto, ¿no? O depende de la perspectiva también. Eh, en México podemos decir que puede haber desabasto, ¿no? En México también, si no tienes dinero, puedes no acceder a. Hay muchísima gente, y yo lo veo con gente del campo, del medio rural, que uno de mis trabajadores me decía hace poco: oye, ¿vas a Morelia? Dice, yo nunca he ido a Morelia. ¿Sí? O sea, ya estamos a 2 horas de la capital, es decir, no tienen el acceso, no tienen las condiciones, no tienen los medios. En México también hay desabasto. Claro, pero si no lo ves, si no lo conoces, tampoco lo extrañas, ¿sí? Y seguramente para nosotros como foráneos, llegar a un medio diferente como Cuba, acostumbrados de cierta manera a acceder a este tipo de bienes de consumo, y el no tenerlos allá,
pues es como decir qué está pasando, pero yo no consideraría así como que una más bien la economía está como muy organizada para toda la población y que pueden acceder de alguna manera, de acuerdo también a su condición, pues a esos bienes. En México pues se ve muy identificada y claramente esa diferenciación, ¿no? De que tiene el capital, de que tiene los medios y pueden acceder a cierto tipo de lugares y de espacios, pero la gran mayoría no. ¿Sí? Nosotros porque ahora estamos en la parte urbana, pero vean la parte del medio rural y desconocen totalmente también la parte de los supermercados, de los malls, de los grandes centros comerciales, ¿sí? Pero si nunca lo han visto y no lo tienen y no han probado, pues tampoco lo extrañan, ¿no? Entonces, en el caso de la libreta cubana, a mí me parece que es una forma de organizar, ¿sí? En México también de alguna manera es lo que se ha estado copiando, lo que se ha estado reproduciendo a través de los programas sociales y una manera de llevar a cabo a los sectores más desprotegidos, pues esta canasta básica, ¿no? Que de acuerdo al programa de cada gobierno, pues es gratis, pero también se utiliza con fines políticos y con fines electorales. Pero también es una manera de aprender, de organizar y de cómo los resultados que no dan, pues se tienen que ir trabajando y es parte de un proceso de enseñanza, ¿no? Ahorita por las condiciones que yo veo en Cuba, pues 20 años después es otra la realidad que se está viviendo. Desde su punto de vista, ¿qué considera más grave? ¿El embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba o el propio bloqueo interno impuesto en la isla? Eso es lo que nos han enseñado, ¿no? En la escuela de que Cuba tiene un bloqueo. Pero yo creo que ya han pasado más de 60 años y se habla del bloqueo, ¿no? Pero yo creo que es una combinación de factores. Sí, al principio el bloqueo, por supuesto, afectó, tuvo efectos, tuvo impacto y Cuba demuestra que a pesar de, sigue teniendo países aliados que lo apoyan y sale adelante, ¿no? Y demuestra, o sea, si eso no hubiera funcionado, el que también una nación busca sus estrategias y modos de cómo salir adelante y de sobrevivencia, pues seguramente otro hubiera sido, ¿sí? Después se suma esta parte también de que hay una contestación de las personas en el propio Cuba, de que no están de acuerdo con esa forma de gobernar, con ese tipo de régimen, y alzan la voz, pero también son reprimidos, pero también son señalados, también de alguna manera se les está como identificando, pero hay más voces, y voces de gente de nuevas generaciones, sobre todo, que están mirando con esto de las tecnologías, que está pasando afuera, que hay afuera, eh, aún, y el gobierno pues eh, hace su papel. ¿Cuál es el papel? El seguir manteniendo el poder, el seguir teniendo el control de la sociedad y haciendo a veces prácticas que no siempre son las más adecuadas eh, y que, y que debería de darse como otras posibilidades, ¿no? Esto de hablar de los negocios, eh, digamos, particulares, no propiamente que forman parte de un capitalismo, también dependiendo, ¿no? Cómo lo definas. Pero también esto puede ser un recurso que en la práctica se da también con el mercado, en el mercado negro, ¿no? Y parece ser que hay como dos economías, ¿no? La que es en dólares y la que es en pesos cubanos, y ahí es donde justamente está como la gran diferencia. Eh, yo creo que Cuba ha avanzado poco a poco, ¿sí? Y se tendrá que seguir, digamos, estrategias porque por la población ya no es la misma. Hablando de 2 décadas, la población tiene aumentado, ¿sí? Los cubanos que han decidido, pues también con las remesas aportan. Entonces, se vienen juntando una serie de justamente factores que están contribuyendo a la economía. Por un lado, el bloqueo,
de Estados Unidos. Por otra parte, también el papel del Estado con este tipo de acciones, de que se debe seguir así cuando se puede buscar, digamos, otro tipo de alternativas que coadyuven justamente a la economía, ¿no?, cubana. ¿Usted está al tanto de los últimos acontecimientos de Cuba? ¿Conoce cuáles son las exigencias de las cubanas y los cubanos? No desconozco la situación. Tratamos de ver lo que está pasando, ¿no? En lo general. Y ahora los medios también te facilitan con muchos de estos canales, con muchos de esta información y a través de las redes sociales. Pero justamente esta movilización de la población que sale a las calles, que levanta la mano, que dice ya no más con este sistema, pensamos que fue histórico y se puede hablar de un antes y un después, y pensamos que el gobierno iba a ceder, pero parece ser que una vez más quedó allí, ¿no? Pero también debe de quedar muy claro el mensaje, ¿no?, de decir cada vez son más, y seguramente si va a haber otro movimiento que fue espontáneo, que no fue propiamente así como muy planeado, como en los demás países, cómo pudiera suceder, nos dejó ver lo poco que pudimos también observar a través de las noticias, fue que hay cada vez más, ¿sí? Pero sobre todo también cómo están haciendo su papel los cubanos que están fuera del país, en este caso en Estados Unidos, en México, en otros países de América Latina, en Europa. O sea, se visibiliza más, ¿sí? Y parecía que se ganaba una lucha del pueblo, pero digamos por obtener mucho más derechos, ¿no? Alguien que no vive adentro difícilmente puede opinar del sistema. Lo que estamos comentando ahora es lo que nosotros nos llega de información, lo que leemos, lo que estamos de alguna manera entendiendo, y que hay desabasto sí de alimentos, hay desabasto sí de medicamentos, y esto justamente sale en la coyuntura de la COVID-19, ¿no? En donde pues hay necesidades ¿sí? Y que también hay desabasto pues de la parte económica, y cómo pues eso impacta también en el turismo. Pues no hay turismo, eso entonces es un efecto dominó que va llevando y tiene causas. Es Cuba, nosotros venimos también de una comunidad indígena en donde tenemos la experiencia de un gobierno indígena, ¿no? Basado en usos y costumbres, distinto al sistema político mexicano, y de alguna manera hay como mucha afinidad, como mucha empatía con el sistema cubano, y también mucho es como retomar este tipo de experiencias interesantes. Cuba, ¿democracia o dictadura? Si nosotros revisamos la historia de México, también vamos a encontrar momentos difíciles. Y hay un documental, La sombra del caudillo, que mucho tiempo estuvo también como prohibido, ¿no? Porque el mismo sistema lo prohibió, y hablaba justamente del sistema político mexicano. Y habrá quien es simpatizante de los Cárdenas, y también se habla del cacicazgo de los Cárdenas, ¿sí? Y también se habla del imperio del Partido Revolucionario Institucional, que por más de 70 años gobierna, y también buscamos alternativas, ¿sí? En México tampoco no nos salvamos, digamos, de estas dictaduras, ¿sí? Pero hay de dictaduras a dictaduras. En el caso cubano, pues ya lleva desde el 59 el mismo partido en el poder, bajo un mismo personaje, que le siguen otros con ideas afines, y que no se ve cuándo vaya a acabar. Entonces lo que a veces empieza siendo como una idea, pues se va prolongando por mucho tiempo, y llega un momento en que se convierte pues justamente en una dictadura, ¿no? En una manera de gobernar, de controlar, ¿sí?
pues en México, si revisamos la historia de Porfirio Díaz, pues 30 años en el poder, pues también era justamente una dictadura. Y una dictadura también tiene sus propios niveles, se convierte a lo largo del tiempo, pero la manera en que actúas con el pueblo, en que lo controlas, en que no dejas justamente expresar esas voces sociales, pues cada vez adquiere más arraigo ¿sí? ¿Qué es la democracia? Pues darle ese poder al pueblo que decida, ¿no? Depende también, como lo veas, desde qué perspectiva lo estemos mirando. Justamente este concepto de democracia que es complicado. No podemos decir que en Cuba pues no hay democracia, solamente hay dictadura. Yo creo que si le preguntamos igual a un cubano que nunca ha salido de la isla, pues te va a decir que hay democracia, ¿no? Justamente por estos sistemas a los que estamos, para los mexicanos. Bueno, para mí en lo particular, considero que no hay una democracia mucho más participativa, incluyente, en donde se tome en cuenta y salgan los candidatos desde el pueblo, y haya rotación de partidos, y haya administraciones, haya sexenios, haya opciones de partidos políticos, de actores sociales, de participación de hombres, mujeres, jóvenes, ahora la comunidad LGTB, de mexicoafricanos, de migrantes, es decir, la historia mismo en México nos ha enseñado que antes no estaban considerados, que ha sido también a base de luchas sociales, que haya reconocimiento de parte de los diferentes actores que tienen que estar participando dentro de la política como una forma también de gobierno, ¿no? Y de representar y justamente en Cuba es lo que no vemos, ¿no? Entonces hace falta. ¿Y por qué no? Pues es una manera también de controlar, es una manera de seguir teniendo el poder, ¿no? Y que lo siga manteniendo. ¿Volvería a Cuba? Por supuesto. Yo estoy ansioso por regresar y lo hago justamente porque era joven y yo les platico a mis hijos y a veces no me creen, ¿sí? Ni los mismos estudiantes en donde estás trabajando que antes en México también en la década de los 90 se hablaba mucho del 95 del modelo cubano, en las universidades nos enseñaban, pero de 2 décadas para acá parece ser que ya no, o sea, los vínculos, los convenios, las relaciones como que han desaparecido, ¿sí? Como que hay también cierta barrera, ciertas restricciones que se deberían retomar. Había programas que muchos cubanos vinieron a participar, a contribuir al desarrollo, ¿sí? Entonces eso se tendría que retomar. Y por supuesto que uno regresaría porque es otra mirada la que uno tiene, ¿sí? Yo creo que más allá del turismo, que país me parece un país muy, muy bonito, muy bonito. Justamente a mí me permitió tener un aprecio, valorar las cosas, es decir, tener como una participación más comunitaria también, ¿sí? Que eso es lo que tienen. Y yo le he prometido a mi esposa que algún día la voy a llevar a Cuba, porque le digo, ya conociste otras realidades, otros contextos, pero Cuba te cambia la perspectiva, y valoras, ¿sí? Toda esta parte. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Lo hacemos desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado. Recuerden dejar todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.